Arratsaldeon denoi. Ni Carmen Muñoz Udalberri Bilbao en Común Udaltaldeko bozeramailea naiz. Como decía, soy Carmen Muñoz, soy portavoz de Udalberri Bilbao en Común en el Ayuntamiento de Bilbao. Udalberri, como sabréis muchas y muchos de los que estáis aquí, es la candidatura municipal en Bilbao, apoyada por todas las fuerzas que conforman Elkarrekin Podemos. Llevamos 1 año y medio en el Ayuntamiento, nuestra primera experiencia de trabajo institucional. Un trabajo que tiene como único fin mejorar la vida de las personas, poniendo en marcha políticas, en este caso desde la institución local, que como bien sabéis es la más cercana a la ciudadanía. En este escaso tiempo hemos llevado a pleno iniciativas con este objetivo, como la accesibilidad universal, el diseño de una política municipal para el colectivo LGTBIQ o medidas que mejoren el acceso al empleo de las mujeres a través de las cláusulas sociales en las contrataciones. Son solo unos ejemplos que hoy quería compartir con vosotras y vosotros de las políticas innovadoras que se necesitan y que desde Elkarrekin Podemos vamos a poner en marcha cuando lleguemos al Parlamento Vasco. Como un nuevo estatus, un pacto de claridad para Euskadi que posibilite consensuar entre las fuerzas vascas un cauce legal para que cualquier proyecto político pueda llevarse a cabo. En Elkarrekin Podemos creemos necesario un nuevo pacto social entre vascas y vascos que debe tener en cuenta de forma prioritaria políticas de avance social. Es imprescindible el blindaje de los derechos sociales de forma que sean las preocupaciones de la gente las que se sitúen en el centro del debate político. ¿Y cuál es la principal preocupación en este momento en Euskadi? El empleo y, en su defecto, el paro. Hemos sido testigos durante años de que las políticas caducas solo han traído riqueza para unos pocos y, desafortunadamente, paro para muchas y para muchos. Aquí en Bilbao, por ejemplo, hay 28.000 personas desempleadas. De estas, 15.000 son mujeres. Hoy en Bilbao hay 2.000 mujeres más que hombres en paro y la cifra, lamentablemente, sigue creciendo. En definitiva, 28.000 historias vitales rotas, 28.000 personas que han visto su futuro truncado. Una lamentable situación que ha provocado que cientos de jóvenes hayan tenido que marcharse, la mayoría de las veces sin desearlo, y que el colectivo de personas de más de 45 años haya sido el más castigado y olvidado en toda esta crisis. Hoy, en Bilbao, hay 7.000 personas mayores de 45 años en paro. Es el colectivo más castigado. En Elkarrekin Podemos vemos necesario blindar el derecho al empleo junto al resto de derechos sociales y para ello tenemos propuestas concretas. Hay quien dice que no las tenemos, pero las tenemos y yo voy a compartir con vosotras y vosotros algunas. Una de nuestras propuestas es transformar Lanbide en un verdadero centro de información, orientación y asesoramiento para la búsqueda de empleo, porque necesitamos un servicio de empleo a la altura de las necesidades de la gente, de la gente de Euskadi, y ahora no lo tenemos. Mirad, Urkullu acaba de anunciar que va a destinar 1.000 millones de euros específicamente para la generación de empleo. Y nos preguntamos, ¿qué ha estado haciendo usted, señor Urkullu, durante estos 4 años en el Gobierno? Se lo vamos a contestar. Mirar para otro lado. Y hemos tenido que esperar a la campaña para que usted mueva ficha. Usted no ha querido ver los dolores, el sufrimiento de la gente corriente, de la gente de Euskadi, y por eso no confiamos en usted, no confiamos en sus promesas. Porque en estos 4 años hemos comprobado que ni los bajos salarios, ni el abaratamiento del despido, ni las subvenciones a la contratación con deducciones crean empleo. Esto es ineficiente, irresponsable y, además, vacía las arcas del Estado. Más propuestas. Avanzar progresivamente hacia la jornada laboral de 35 horas sin reducción salarial, como medida de generación de empleo y reparto de rentas. Otra propuesta. Vamos a impulsar el empleo público en sectores que mejoran la calidad de vida de la gente, como la sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales. Y nos preguntaremos, ¿y de dónde va a salir todo este dinero para poder agrandar estas plantillas? Pues fácilmente, te lo voy a decir, de los 2.000 millones de euros del fraude fiscal, que ya es hora de poner en marcha políticas que acaben con el fraude fiscal y dedicar ese dinero a la gente que lo necesita.
Pero Euskadi se merece más cosas y también se merece un nuevo modelo productivo, capaz de hacer frente a las tasas crecientes de pobreza y desigualdad social, de desempleo, de precariedad, de temporalidad y parcialidad laboral involuntaria, que de ningún modo pueden ser tomadas como naturales. Por ello, vamos a apoyar el empleo que se puede generar en sectores sostenibles y con futuro, como las energías renovables, la rehabilitación de edificios, el transporte público o como la agricultura ecológica. Estos y otros sectores podemos asegurar que pueden aportar miles de empleos de calidad, dignos y estables, que es como tiene que ser el empleo. Y, por supuesto, instaremos al Gobierno central para la derogación de las reformas laborales aprobadas por Zapatero y Rajoy, porque ninguna reforma laboral crea empleo por sí misma. Y en todo esto no nos vamos a olvidar de las mujeres, que son las que más están sufriendo la crisis. En Vizcaya hay 44.000 mujeres en paro y su tasa es 3 puntos superior a la tasa masculina. No es que no trabajen, porque, como sabéis, son ellas las que llevan la carga de los cuidados, tanto de hijas e hijos como de los mayores dependientes. Claro que trabajan, pero no se considera empleo porque no está remunerado. Y como no está remunerado, está invisibilizado y, por tanto, se les quita del valor que tienen. En nuestra sociedad tiene más reconocimiento el director de un banco que desahucia a las familias que el trabajo de las mujeres relegadas hoy al ámbito privado. En Elkarrekin Podemos vamos a trabajar, por tanto, para acabar con esta situación. Por un lado, poniendo en marcha programas de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, como, por ejemplo, permisos de maternidad y paternidad obligatorios e intransferibles, y también con programas que garanticen la igualdad de una vez por todas en la contratación. Y para todo ello, cuando Pili Zabala sea nuestra lehendakari, por cierto, la primera lehendakari de toda la historia, vamos a crear una consejería para la igualdad entre mujeres y hombres, para que todo esto no se quede en agua de borrajas y para garantizar que se van a responder a todas las necesidades de la ciudadanía. Y esto, permitidme, sin el 52% de la población, que son las mujeres, no es posible. Para acabar, acabo ya. Soy mujer y tengo más de 45 años y durante 4 sufrí la penuria de estar en el paro, fruto de esa doble discriminación, mujer y más de 45. Cada vez que iba a la oficina de Lanbide pensaba, todos los políticos, también las políticas, debieran pasar por aquí y ver el sufrimiento, la amargura y la desesperanza de toda la gente que hace cola día a día. Y sí, a mí también me dijeron en Lanbide, no podemos hacer nada por ti, no te podemos encontrar trabajo, no te podemos solucionar tu futuro. Exactamente, lo que estaban haciendo es dejarme sin futuro. Lo reconocen hasta los que lo dirigen y ahora ya es tiempo de construir que Euskadi cuente con todas y con todos para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse. Como veis, en Elkarrekin Podemos nos comprometemos con propuestas realistas y no vamos a dejar a nadie en la cuneta. Siempre con la gente corriente, como vosotras y vosotros, que hoy os habéis acercado aquí para acompañarnos. Eskerrik asko, por Euskadi, jendearekin. Kaixo, arratsaldeon, compañeros y compañeras. Un saludo también muy cariñoso para Íñigo y para Xavi por estar hoy aquí. Han venido a apoyar la campaña, una campaña importantíssima també. I avui especialment vull donar les gràcies al Xavi perquè, a més de que ens ha vingut a acompanyar per recolzar la campanya, per mi és un moment personalment molt emotiu, perquè m'acosta al meu poble, Catalunya, m'acosta a les meves arrels, m'acosta als meus costums, i perquè m'ha permetit en aquest moment, en aquest míting, potser la primera vegada que ho faig des que soc a Euskadi fa 28 anys, m'ha permès parlar la meva llengua materna. Així que moltes gràcies. Le decía a Xavi que me emociona personalmente en el ámbito más personal, ¿no? Que él esté hoy aquí porque me acerca a mi tierra Cataluña, a mis costumbres, a mi familia, a mis raíces, ¿no? Y porque me ha permitido hoy en este acto, quizás por primera vez en Euskadi después de 28 años que llevo aquí,
hablar en catalán. Por tanto, es una satisfacción muy emotiva para mí, ¿no? Y además pone de manifiesto, compañeros y compañeras, pone de manifiesto la unidad de clase, la unidad de los trabajadores, que tenemos los mismos intereses, seamos catalanes o seamos vascos. Tenemos los mismos intereses más allá de fronteras y más allá de pueblos. Tenemos los mismos intereses frente a las élites económicas y frente al poder económico que nos arruina la vida. Eso pone de manifiesto este encuentro entre catalanes y vascos. No se puede entender la cuestión nacional de una manera parcial, sino que hay que entenderla y abordarla en toda su amplitud, porque la defensa de nuestra cultura, la defensa de nuestra lengua, la defensa de nuestras costumbres tiene que ir unida necesariamente a la defensa de los derechos de los hombres y de las mujeres, de la mayoría social trabajadora. No se puede decir, como dice el PNV, que defiende la patria y no defiende a los hombres y a las mujeres vascas, no defiende su bienestar. Por tanto, hablar de patria, hablar de construcción nacional, hablar de cuestión nacional, supone también hablar del bienestar de los hombres y de las mujeres de un pueblo y de una nación. Por tanto, dos caras de la misma moneda. Quiere decir poner en el centro de nuestra política, de nuestra economía, los intereses de las personas, de los vascos y de las vascas. Sabemos que la unidad nos fortalece, a todos los pueblos del Estado, y por eso defendemos un Estado federal, que reconozca un Estado que reconozca que España es plurinacional, que es pluricultural y que es plurilingüe. Una realidad que no se reconoce en estos momentos y que de ahí nacen los problemas y los conflictos que tenemos de encaje territorial. Por eso hablamos de la construcción de un Estado federal, porque solo será posible desde la voluntariedad que haya un vínculo duradero, si no, no habrá vínculo. Por tanto, no habrá ningún vínculo, ni un Estado federal, si no es desde la voluntariedad de las partes, de la voluntariedad de los pueblos que conforman un Estado, porque desde la imposición no será nunca jamás será posible una unidad duradera. Y estamos viendo lo que está pasando. La imposición nos lleva al conflicto, nada más nos lleva al conflicto. Por eso defendemos el derecho a decidir, claro que sí, un derecho democrático básico de participación ciudadana, porque nosotras y nosotros defendemos la participación ciudadana en todos los asuntos públicos y con quién queremos vivir, con quién queremos relacionarnos, también es un asunto de nuestra incumbencia. Por tanto, defendemos el derecho a decidir. Cuando hablamos de Estado federal, hablamos también de sus características. ¿Y cuáles son esas características del Estado que defendemos? Por supuesto, defendemos un Estado cooperativo y solidario, basado en relaciones horizontales, no verticales, no basado en relaciones que vienen desde el centro hacia la periferia. Queremos relaciones horizontales y entre iguales, basado, como he dicho antes, en la voluntariedad de las partes, que emane de él las relaciones cosoberanas. Somos soberanos, cada unidad territorial será soberana en sus decisiones y pondremos en común, por supuesto, competencias. Habrá que decidir cuáles son las competencias comunes y cuáles son las competencias de cada unidad federada. Por supuesto, tiene que ser social, democrático y laico. Y que, finalmente, si me lo permitís, porque es una seña de identidad de Esquerra Anitza Izquierda Unida, ya termino, tiene que ser republicano. ¿Cómo es posible? Termino con esto. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI exista una institución monárquica, antidemocrática, porque nadie la ha elegido, y que es el sostén y es el eje vertebrador del régimen del 78. Eso representa, ese es el papel que representa la monarquía en nuestro país. Por tanto, no queremos monarcas, queremos elegir la jefatura del Estado de una forma democrática por parte de la ciudadanía. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra Eukene, que es la candidata que va a salir, que va a ser nuestra parlamentaria muy próximamente, a continuación. Arratsaldeon.
Eskerrik asko denoi, gracias a todas y a todos por venir hoy aquí a escucharnos. Gracias a todos los voluntarios y voluntarias, a toda la gente de redes que hace que lleguemos a tanta gente. Gracias por apoyarnos y por hacer que esta carrera de 100 metros vallas pues sea un poquito más fácil y más llevadera. No puedo comenzar este acto sin hablar de los derechos de las mujeres. Nosotras seguimos siendo las más pobres, las que más sufrimos desempleo, las que cobramos menos. En concreto, en Euskadi, las mujeres cobramos un 25% menos que los hombres y somos las que más violencia sufrimos. ¡Basta ya! De enero a julio de este año, 2.312 mujeres sufrieron violencia machista en Euskadi según datos de Emakunde. Eso significa que 11 mujeres al día, 11, sufren violencia machista. Y esto no podemos seguir consintiéndolo, no. Este verano, en muchos pueblos, muchas mujeres, demasiadas, han sido víctimas de agresiones sexistas. El fin de semana pasado, una joven de 22 años fue acosada por 4 jóvenes en las fiestas de Galdakao. Ese mismo fin de semana, en mi barrio, en Miribilla, una mujer fue agredida por su expareja varón, dejándola inconsciente en la calle. ¡Aski da! ¡Nos están matando! Son necesarias políticas feministas, efectivas y transversales. Tenemos la responsabilidad de transformar la sociedad en una sociedad que sea más justa y más amable, donde la igualdad de género y el fin de la violencia machista sea una realidad y no una noticia todos los 8 de marzo y 25 de noviembre. Desde aquí, mi compromiso para luchar desde las instituciones contra la violencia machista y por la igualdad real de las mujeres. ¡Basta ya! En Euskadi necesitamos dar respuesta también a la demanda de una buena parte de la ciudadanía de tener mayor capacidad de decisión. Como sabéis, llevamos tiempo defendiendo que creemos que la experiencia que se formó en Canadá con la Ley de Claridad es un buen referente para nosotros en Euskadi. Por eso, desde Elkarrekin Podemos, proponemos un pacto de claridad. Queremos consensuar entre las diferentes fuerzas vascas un cauce legal para que todos los proyectos políticos puedan llevarse a cabo. Queremos acordar que en un Estado democrático no haya una brecha o un techo legal a la voluntad de la ciudadanía. Creemos que un marco de carácter bilateral a través del acuerdo es la vía más adecuada porque ofrece garantías a todas las partes. Esta medida ya ha sido ensayada en otras democracias similares a la nuestra y sabemos que podemos adaptarla a nuestra realidad para dar una respuesta adecuada a la voluntad ciudadana de poder decidir. Con este acuerdo proponemos, se trata de asfaltar el camino sin prejuzgar sus conclusiones o sus plazos y de ordenar la manera en que debemos tener los debates. Queremos que se haga con transparencia y con el menor conflicto posible, porque si somos capaces de asfaltar bien el camino que tenemos que recorrer, iremos mucho más seguras y mucho más seguros, iremos más unidas y unidos. Ese es el pacto de claridad que proponemos. Eso es lo que queremos en Euskadi, unión y no división. El otro día, paseando con mis hijos por Bilbao, vieron un montón de carteles de los diferentes partidos políticos, y un momento dado me dijeron que por qué me presentaba a las elecciones. Y ahí tragué saliva y dije, a ver qué les cuento. Bueno, pues les dije que me presentaba a las elecciones porque creía que el actual gobierno no lo estaba haciendo bien. Y les dije que esto era como en el cole, ¿no? Que hay niñas y niños que se conforman con el aprobado, que no se esfuerzan por mejorar, que no les importa no sacar las mejores notas y que prefieren vivir cómodas y tranquilas y no ayudar a sus compañeros de clase y a sus compañeras de clase que se quedan atrás. Y que luego hay otros niños y otras niñas que les gusta lo que están haciendo, que se esfuerzan todos los días por hacerlo mejor, que no se conforman con un aprobado y que además quieren ayudar a sus compañeras y a sus compañeros para que ninguna ni ninguno se quede atrás. Les dije que me presentaba a las elecciones por Elkarrekin Podemos porque estaba compuesto por un equipo humano y profesional excepcional.
que me presentaba porque quiero que cuando sean mayores tengan futuro en Euskadi, porque no quiero una Euskadi donde se desahucia a la gente, como ha pasado hoy en Áraba, que nuestras compañeras Cristina y Edurne han estado defendiendo. Porque no quiero que venga Urkullu a decirles cuando sean mayores que se vayan a trabajar fuera y luego si eso vengan. Porque no quiero que se encuentren con un Lanbide que ni su propio responsable mandaría a sus hijos y a sus hijas de lo mal que funciona. Me sonrieron, y aquí es donde me dejaron descolocada, y me dijeron que qué bien que yo sea de esas que quiero sacar buenas notas. Para mí un gobierno que quiere sacar buenas notas, y voy terminando, es ese gobierno al que aspiramos desde Elkarrekin Podemos. Es aquel que reconoce a nuestros aitites y a nuestras amamas, que reconoce todos sus años de trabajo y esfuerzo por dejarnos un país mejor. Es un gobierno que garantiza el bienestar de nuestros mayores en todos los aspectos de su vida. Es un gobierno en el que aspiramos a que nuestros jóvenes tengan un trabajo de calidad y con derechos, que tengamos un país accesible para todas sus gentes, un país que no deje a nadie fuera, que no deje a nadie atrás, venga de donde venga, sea quien sea y ame a quien ame. Eskerrik asko. Ahora os quería dejar, cuando decidí entrar en Podemos, me puse en contacto con un chico muy majo, que fue el que me dijo a qué círculo podía acercarme. Hoy tengo el placer, el gusto y el honor de compartir con él este camino y esta aventura que nos va a llevar a trabajar juntos por toda la gente en el Parlamento Vasco, y es Lander Martínez. Bueno, hemen gaude, berriro. Decía Gioconda Belli que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y hoy este acto de confraternización es eso. Es un acto de ternura entre pueblos, entre federaciones, entre compañeros y compañeras de un mismo partido, de una misma organización, entre pueblos que tienen un largo historial de apoyos mutuos y de solidaridad. Es un honor compartir micrófono con gente como Xavi o como Íñigo. Son de esas personas que no te sueltan la mano, vaya bien o vaya mal. Y esas son las personas con las que siempre podemos contar. Muchas gracias, compañeros. A veces hay quienes, de forma interesada, hacen de menos modelos de organización en clave federal o confederal, presentándolos como si fueran menos solidarios entre los territorios que se vinculan de este modo. Hay quienes nos afean que somos insolidarios por defender la plurinacionalidad del Estado. Hay quienes no quieren entender que es la negación de la diferencia del otro la primera acción insolidaria. Solo desde el respeto se da la mayor y mejor de las solidaridades. Solo entre iguales pueden hacer la ternura. También hay quienes no entienden que la solidaridad y compartir son un ejemplo de libertad de elección, igual que legítimo que otras alternativas. Nuestra propuesta es clara. Parte de reconocer que en Euskadi somos plurales por naturaleza y que eso es una riqueza que debemos cuidar. Que aquí no sobra nadie independientemente de cómo piense o de cómo se sienta. Y que para convivir también podemos decidir. Decidir cómo vivir mejor y de qué forma relacionarnos con el resto de los territorios. Y para ello nada mejor que el acuerdo. Acuerdos amplios, plurales y transversales. Acuerdos que partan de la máxima de que siempre debe existir un cauce legal para todo proyecto político y que el único techo democrático es la voluntad de la ciudadanía. Con la propuesta del Elkarrekin Podemos es posible lograr ese avance democrático, social y de convivencia y hacerlo sin fracturas sociales. Esaten nuen bezala, Elkarrekin Podemosen proposamenak akordioetara heltzera nahi du. Akordioetara heldu eta horretarako ahalmena dugu.
aurrerapen demokratikoa lortzeko, herri aurreratu bat, herri demokratikoago bat delako, aurrerapen sozialeko akordioak eta bizikidetzarako akordioak, eta gizarte apurketarik gabe hau lortu. No compremos motos ajenas. Defender la necesidad de un nuevo pacto social no es alentar ningún tipo de fractura social, ni entre las personas que vivimos en Euskadi, ni con gentes de otros territorios. Por eso están aquí Xavi, de En Comú Podem, e Íñigo, secretario político y nuestro portavoz en el Congreso, para decirlo junto a nosotras. Están también para decir alto y claro que existe un hilo de solidaridad y de ternura entre las gentes de Euskadi, de Cataluña o de Madrid para abrir este momento histórico de nuevos acuerdos. De acuerdos posibles y necesarios. De acuerdos para pensar un futuro compartido entre iguales. Acuerdos para definir los marcos territoriales, pero también para decir que no hay un modelo territorial que no lleve aparejado un determinado modelo de construcción social. Porque si en estos procesos de decisión y acuerdo hay que definir un otros frente a un nosotras, no será entre la gente de abajo, viva donde viva. El otros son los de arriba. Son las políticas que nos quitan derechos conquistados con el sudor de nuestros mayores. Son aquellos partidos que hacen de las instituciones el choco de sus intereses. Y si hay un nosotros y un nosotras, es sin duda, el de la gente corriente, el de la gente que independientemente de dónde nació o dónde vive, aspira precisamente a eso, a vivir y hacerlo con dignidad, con derechos, en igualdad y con un futuro que ofrezca certezas y no precariedad. En la propuesta del Elkarrekin Podemos, Íñigo y Xavi forman parte del nosotros. Sin lugar a dudas, compartimos futuro con los compañeros de En Comú Podem y con aquellos con los que en Madrid defendemos nuestra capacidad de decidir, aquellos que en el Congreso defienden el derecho a decidir de Euskadi. Con todas las personas con las que plantamos cara a políticas antisociales, a la indignidad y a la falta de ternura rampante. Dicen que este proyecto de fraternidad entre diferentes, pero iguales, ha perdido ya su oportunidad. Dicen que mejor lo dejemos y que nos sumemos a propuestas ajenas. No, la verdad es que no. Con respeto, pero no. Son absolutamente legítimos esos otros caminos, pero tenemos el nuestro propio. Estamos aquí por convicción. Lo hacemos con ilusión y sabiendo que más pronto que tarde se abrirán esos caminos de ternura y fraternidad. Esas de las que en días como hoy, con actos como este, con las manos de estos compañeros, ponemos las primeras piedras de este camino. Un camino que tiene una virtud que creemos que lo hace transitable a personas que venimos de pensar, de sentir o de votar diferente. Y es que este camino puede servirnos a todas, porque permite que todo proyecto pueda llevarse a cabo recabando la adhesión de una mayoría, y por eso necesariamente debe formalizarse consultando a la ciudadanía. Los pactos sociales a los que aspiramos necesitan de un acuerdo mayoritario, trenzado desde abajo, por la ciudadanía, con la participación de todos y todas. Un acuerdo que en un último término necesitará el refrendo popular de manera vinculante. Decía Pili el otro día que representamos la alternativa de esa Euskadi que se mira en Europa. Y en las democracias más avanzadas, que saben que merece más y que pueden hacerse mejor que hasta ahora. En estas elecciones, el Elkarrekin Podemos representa esa Euskadi que no deja a nadie atrás, en la que nadie sobra, en la que hay oportunidades y futuro para todos y todas, y las hay sin ser necesario tener el carnet de ningún partido. El Elkarrekin Podemos representa vivir mejor, con más derechos sociales, representa convivir entre iguales y entre diferentes, representa poder decidir sobre nuestro futuro. El Elkarrekin Podemos es el camino de las personas que queremos recorrerlo con la solidaridad de otros territorios y con la ternura de sus gentes.
Y bueno, por último presento a quien muchas veces ya ha estado aquí hablando, ha sido cabeza de todo este proyecto, ha trabajado dejando mucho tiempo, dejándose la piel por este proyecto y que ahora mismo para muchos y para muchas es la política con más futuro en todo Euskadi. Nago Alba, secretaria general de Podemos Euskadi. Arratsaldeon, hasteko eskerrak emanen ditun, bai etortzeagatik, bai hau dana antolatzeagatik, voluntario guztiei mila esker, zoi gabe ez dago kanpainarik. Tengo que hacer una cuña publicitaria porque si no me van a echar la bronca cuando terminemos y contaros a quienes no lo sepáis que no nosotros nos debemos a los bancos y que nuestras campañas las financia la gente, pero para conseguir ser independientes necesitamos esa ayudita. Necesitamos que entréis en microcréditos.podemos.info y que con lo que cada cual pueda hagáis una pequeña aportación y ayudéis entre todos y todas a apoyar esta campaña. Bueno, publizitatea egin ondoren eta lotxa pasa ondoren. Ni Euskadin hasi naiz. Eta imagina ezina iruditzen zait gaur egun telebistan edo lizkarietan ikusten ditudan datuak, enplegu datuak edo datu ekonomikoak orokorrean. Imagina ezina iruditzen zait ere hemen egotea, eszenatik gainean gure herriaren etorkizuna defendatzen. Euskadi asko aldatu da azken aldi hontan. Era askotara eta era askotan aldatu egin da. Baina hemen gaude, zuetako askok borrokan eman dezute bizitza osoa gure etorkizuna defendatzen eta gutako askok borroka horretara gehitu egin gara orain denon etorkizuna defendatzeko. Decía que se me hace un poco extraño y todavía increíble. Me estaba acordando de la primera vez que estuvimos aquí, en la campaña del 20 de diciembre, y parece que han pasado decenas de años desde entonces, porque es verdad que ha sido un año muy, muy intenso, pero que todavía se me sigue haciendo muy raro esto de estar encima de un escenario, detrás de un atril, pero que, si bien es verdad que Euskadi ha cambiado mucho, hay una cosa que continúa, y es que muchísimas de las personas que estáis aquí lleváis toda la vida luchando por construir futuro, por construir un futuro que dejarnos a quienes hemos llegado hace poco y que quienes hemos llegado hace pocos nos sumamos y os agradecemos toda aquella lucha que aún así no vais a abandonar, pero que queremos hacer junto a vosotros y vosotras para construir futuro para todas. Decía que Euskadi ha cambiado mucho y hay una cosa que es muy preocupante, y es que en Euskadi el relato oficial no se hace cargo de la mayoría social. No sabemos si no se hacen cargo porque no saben que existe esa mayoría, que existe esa realidad, o porque directamente la ignoran y no quieren saber nada de ella. El otro día contaba una anécdota y quiero volverla a contar porque creo que expresa muy bien esto que estoy contando. En la campaña del 20 de diciembre fui a uno de mis primeros debates en la TV y después me quedé hablando con un señor que lleva muchos años en política, muchos años ocupando cargos públicos y ahora se pasea muy a menudo por la TV. Y este señor decidió darme buenos consejos como hombre experimentado que era, y me estuvo contando su experiencia, ¿no? Me contó su vida en realidad, y entre todas las cosas que me contó me dijo que lo más duro para él, que había estado haciendo muchos años política en Madrid, lo más duro para él había sido tener que vivir durante 20 años en un hotel. Claro. Esto refleja claramente la importancia de estas elecciones, lo muchísimo que nos jugamos en estas elecciones. Porque en estas elecciones nos jugamos que en la próxima legislatura
gobiernen personas que viven en el mundo real, que saben qué cosas se están haciendo bien, pero también qué cosas se están haciendo mal o se pueden hacer mejor, y en vez de hacer oídos sordos a ellas, decidan hacerlo mejor. Nos jugamos, por otro lado, que esto no pase y que señores que viajan en coches oficiales o cuya experiencia más dura en la vida es vivir 20 años en un hotel, nos sigan gobernando sin tener ni idea de qué es exactamente lo que está pasando de puertas afuera y de cuáles son los problemas reales de la gente. Y decía que tenemos la oportunidad de mejorar, porque es verdad que hay muchas cosas que se han hecho bien. Es verdad que aquí tenemos grandes conquistas, que hay cosas que van realmente bien, pero también hay muchísimas otras cosas que hay que mejorar. Y todo eso solo lo podemos hacer las personas que vivimos en el mundo real, quienes estamos aquí, quienes están fuera, en la calle, porque todo aquello que se ha construido, todo aquello que aquí va bien, que aquí funciona, no es mérito de ningún partido, es mérito de la gente que ha trabajado toda su vida para construirlo. Y Eukene lo explicaba muy bien, es que quienes nos gobiernan se han acomodado. Es normal, cuando tú llevas años y años sentado en el mismo sillón, pues vas cogiendo postura, te quedas a gusto y es muy difícil moverte de ahí. Y hay que moverse un poco, hay que meter aire fresco en las instituciones. Decía que yo he crecido en Euskadi y también quiero hacerme mayor aquí en Euskadi. Yo quiero envejecer en Euskadi, pero quiero envejecer en Euskadi sin miedo. Sin miedo a no poderme ir nunca de casa de mis padres porque no me lo puedo permitir, sin miedo a no conseguir encontrar un trabajo nunca, sin miedo a, como mujer, tener que elegir algún día si quiero tener hijos, si quiero tener una familia o si por el contrario quiero tener un futuro profesional, sin miedo a, peor aún, que no poderme ir de casa, a que me echen de Euskadi y tenga que irme a buscar la vida a Madrid, a Berlín o a Londres, porque aquí no hay futuro. Sin miedo a no poder cuidar de mis padres cuando ellos se hagan mayores. Yo quiero construir una Euskadi y quiero un futuro para Euskadi en el que nadie tenga miedo, porque todo el mundo tenga claro que siempre va a tener una vida digna. Y en esta legislatura tenemos la oportunidad de comenzar ese camino y de construir esa Euskadi. De construir una Euskadi que al fin y al cabo no deje nunca a nadie atrás. El otro día decía Erkoreka esta frase, pero os aseguro que alguien que no era el PNV la dijo antes. Y la diferencia entre cuando Erkoreka dice esta frase o la decimos nosotras, la dice Pili Zabala, por ejemplo, la diferencia es que Erkoreka la dice porque suena muy bien. Es una frase bonita y vistosa y seguro que en la tele queda muy bien. Pero cuando la dice Pili Zabala o la decimos cualquiera de nosotras, la decimos porque de verdad nos lo creemos, porque de verdad sentimos que queremos construir un futuro y una Euskadi en la que absolutamente nadie se quede atrás y nadie se sienta fuera de lugar nunca. Bueno, jende asko gea gaur eta badakit gure bi gonbidatuak entzun nahi dituzuela. Beraz, bukatzen joango naiz gure urrengo gonbidatua aurkezten. Kataluniak eta Euskadik historia ezberdinak dituzte, egia da, baina asko daukagu amankomunean. Badakigu zer den sentitzea zure kultura, zure hizkuntza eta azken finean zure identitatea errespetatzen ez dutenean. Eta guk argi daukagu, herri ezberdinak bizi gara estatuan, eta hori aberastasuna da, hori positiboa da, eta horrek handiago egiten gaitu. Bereziki eskua ematen diogulako elkarri etorkizuna, eta etorkizuna eraikitzeko eta eskubideak defendatzeko. Decía que voy a ir terminando porque estoy segura de que queréis escuchar a nuestros dos invitados y que me toca dar paso a uno de ellos. Decía que Euskadi y Cataluña es verdad que tienen historias muy diferentes, pero que también tenemos mucho en común, porque conocemos dolores parecidos. Conocemos lo que se siente cuando no se reconoce ni se defiende tu lengua, tu cultura o, al fin y al cabo, tu identidad. Sabemos lo que se siente cuando te hablan desde arriba hacia abajo,
cuando no se reconoce que en el Estado conviven distintas naciones, conviven distintos pueblos y que eso es algo bueno, que eso es algo que nos enriquece y que nos hace muchísimo más grandes. Recuerdo que en la campaña del 20 de diciembre vino Íñigo Errejón y le preguntaron si defendía el concierto vasco, aquello que les parecía un terrible privilegio. Y Íñigo dijo que, por supuesto, que la desigualdad no se da entre territorios, se da entre los que más tienen y los que menos tienen. Y eso es precisamente lo que encarna esta gente que está aquí, estas visitas de lujo que tenemos, que somos pueblos distintos, somos naciones distintas, pero cuando nos damos la mano somos más fuertes y podemos defender con muchísima más fuerza nuestro futuro y nuestros derechos. Así que sin más, os dejo con Xavi Domènech, que es un orgullo recibir aquí en Euskadi. Bueno, buenas tardes, Euskadi, y muchas gracias por la invitación, por poder participar en esta aventura extraordinaria que puede cambiar el País Vasco, y cambiando el País Vasco, cambiando Euskadi, nos puede cambiar también a todos nosotras y nosotras. Un saludo muy fraternal desde Cataluña, desde En Comú Podem, no solo porque la fraternidad sea la sonrisa secreta y más cálida que nos hacemos entre los pueblos, entre aquellos pueblos que nos sabemos libres y nos queremos iguales. No solo por eso, sino porque muchas veces, cuando se habla de fraternidad, se parece que estemos hablando de un sentimiento noble, un sentimiento positivo, algo moralmente, éticamente positivo. Pero olvidamos que en la tríada inicial de la libertad, en la tríada inicial del republicanismo, era libertad, era igualdad y era fraternidad. Y la fraternidad estaba allí no como una declaración de buenas intenciones, sino como el saber absoluto que solo somos libres, solo somos iguales si somos fraternos. Si no somos fraternos, no podremos ser ni libres ni iguales. Es la base de la fraternidad para conquistar la igualdad y la libertad. Nos hacemos más fuertes como pueblo cuando nuestros hermanas y hermanos, cuando el resto de pueblos que son nuestros hermanos y hermanas son más fuertes. Nos hacemos más libres como pueblo cuando nuestros hermanos y hermanas, cuando los otros pueblos son más libres. No nos hacemos más libres cuando nuestros hermanos y hermanas no son libres. Al contrario, somos... Perdón. Somos, y lo sabemos porque sabemos que ese es el principio y el origen de la libertad y la igualdad, somos fuertes desde nuestra diversidad. Somos débiles cuando nos quieren desde la homogeneidad. Por tanto, celebremos la diversidad porque es nuestra fuerza y nuestra capacidad de transformación de la realidad. Somos de tierras también, Cataluña, Euskadi, yo diría, después Íñigo también lo podrá decir, yo diría que también España. Somos de tierras que reclaman de forma diversa, sí, porque yo actúo en dos naciones, o sea, yo voy a Cataluña y es una nación, y entonces voy a Madrid y es otra nación. Yo ya he venido aquí y es una tercera, con lo cual ya tenemos que aceptar la plurinacionalidad. Somos de tierras diversas que reclaman desde hace muchos años, desde hace demasiados años, su soberanía, el derecho a poder decidirlo todo, y sobre todo poder decidir y conquistar su futuro. Y cuando estos pueblos durante tantos años y también ahora reclaman esa soberanía, que es soberanía social, que es soberanía ecológica, que es soberanía energética, que es soberanía laboral, que es evidentemente soberanía nacional, aparecen los grandes partidos de ese bipartidismo
que murió el 20 de diciembre y aún no se ha enterado, y por eso tenemos unos zombies en el Congreso de Diputados y no conseguimos avanzar. Aparecen esos partidos y se llenan la palabra, se llenan la boca de la palabra soberanía nacional. Y dicen, ustedes quieren romper la soberanía nacional. Y tienen la vergüenza de hablar ellos de soberanía nacional. Cuando modificaron el artículo 135 de la Constitución, con nocturnidad y alevosía, y dijeron que todos nuestros derechos estaban subyugados, subordinados a los grandes intereses financieros mundiales, ¿dónde estaba la soberanía en ese momento? Cuando ustedes son incapaces de practicar una política que vaya más allá del dictat de la Troika, ¿dónde está la soberanía en esos momentos? Cuando nos dicen desde el Banco de España que de los 60.000 millones que regalaron a los bancos, solo vamos a recuperar el 5%, 60.000 millones. El total de recortes en sanidad y educación de estos últimos años son 16.000 millones. ¿Sí? Regalaron 60.000 millones a los grandes bancos y solo vamos a recuperar, nos dicen, el 5%. ¿Dónde están entonces esos valientes defensores de la soberanía nacional? Ustedes no defienden la soberanía, ustedes se doblegan ante los fuertes y pretenden ser fuertes ante los débiles. Utilizan un concepto de soberanía del Estado-nación del siglo XIX como cárcel de los pueblos de esta península para doblegarse sin ningún problema y regalar nuestros derechos, nuestras soberanías a los grandes intereses financieros del mundo. Por tanto, no hablen de soberanía. Venimos de tierras también que durante mucho tiempo, durante demasiado tiempo también, nos gobiernan derechas que dicen defender nuestra soberanía. Dicen defender nuestra soberanía. Eso dicen, porque mientras lo dicen, allí, en ese Madrid que parece como culpable y excusa para todo, allí votan en contra de un referéndum, el referéndum por el TTIP. Ahí no defienden la soberanía, tampoco estos que se llenan la boca de soberanía, porque ese referéndum, ese TTIP que aprueba tanto el PNV como Convergencia en Cataluña, ese TTIP significa precarizar nuestras vidas. Significa mayor precariedad laboral, significa destruir el tejido industrial de la pequeña y la mediana empresa, el tejido de las cooperativas, que es lo que da la mayor parte del trabajo en nuestros respectivos países. Significa regalar la soberanía a las multinacionales y las transnacionales. Ellos tampoco defienden la soberanía. Porque aquí dicen defender la soberanía, pero cuando vamos ahí, nosotros somos nuevos y aparecemos ahí, y de golpe, unos y otros van y votan una mesa del Congreso con mayoría de Ciudadanos y el Partido Popular para defender la soberanía de Euskadi, para defender la soberanía de Cataluña. Votan al Partido Popular. Se hace difícil de entender. Después en Twitter dirán que no, que ellos no lo hicieron, que ellos no han sido, que han sido otros. No se sabe quién, que los busquen, porque ellos no han sido. Las matemáticas cantan, pero se ve que ellos tampoco saben de matemáticas. Mienten en Twitter porque mienten allí como también lo hacen aquí. Ellos no defienden ninguna soberanía. Allí votan lo que votan y luego dicen proteger. Dicen que nos protegen. Que ellos son quienes protegen el pueblo, quienes protegen lo nuestro. Pero lo nuestro cada vez se ve más claro que es suyo, no nuestro. Porque cuando dicen proteger y votan en TTIP, precarizan nuestras vidas. Porque cuando dicen proteger, en realidad confunden lo suyo con lo de todos. Porque cuando dicen proteger, pretenden que ellos, y solo ellos,
son el país. Y el país somos nosotros, es la gente que trabaja cada día, la gente que construye realmente las soberanías. Porque cuando dicen proteger, se instalan en lo ya sabido, en lo eternamente conocido, cuando en realidad todo está cambiando. En este sentido, mantenernos iguales, mantenernos con los mismos gobernantes, que puede parecer que nos protegen, es solo un suicidio asistido de todos nosotros. El mundo está cambiando y nosotros tenemos que cambiar con él para transformarlo. Tenemos que poder confiar en nuestro futuro porque lo construimos con nuestras manos, no con las suyas. Venimos de países diferentes, de naciones diferentes, de naciones que quieren poder decidir conjuntamente, fraternamente, su futuro. Pero venimos también, a pesar de esa diversidad, a pesar de esa diferencia, y recordemos, nos hacemos fuertes en la diferencia y en la diversidad, necesitamos todos nosotros, y lo necesitamos ya, aire fresco. Necesitamos que entre de una vez aire fresco en nuestros países para poder ser efectivamente libres, iguales, para poder efectivamente conquistar nuestro futuro. Y ese futuro en Euskadi se llama Elkarrekin Podemos. Y ese futuro en Euskadi se llama Pili Zabala, la primera lehendakari de la historia mujer. Y ese futuro porque efectivamente Elkarrekin Podemos. Gora el pueblo, gora Cataluña, gora Euskadi. Y ahora os tengo que presentar unos políticos que más he admirado en mi vida. Pero una vez lo presenté en Cataluña y lo comparé con un político histórico. No lo voy a mencionar, si lo quiere mencionar que lo haga él, porque lo metí en un follón. Por tanto, no lo voy a presentar como un político, sino lo voy a presentar como un gran amigo mío y un gran amigo de todos los pueblos de esta península. Muchas gracias. Bueno, arratsaldeon Bilbo eta eskerrik asko ongi etorragatik. Xavi se refería a Robespierre y por eso no lo dice. Yo quiero comenzar dándoos las gracias a las mujeres y a los hombres de Podemos y del Elkarrekin Podemos que habéis demostrado ya en 2 ocasiones que se le puede ganar las elecciones a los poderosos. Que uno se puede plantar, puede formar círculos en su barrio o en su pueblo, puede contactar con gente con la que no conocía de nada, puede mandarle emails a gente que ayer eran desconocidos y que hoy casi se convierten en hermanos, puede poner mesas en las plazas de los pueblos los días que hay mercado, puede buzonear en los portales de sus vecinos y con esas armas tan artesanales, con esa fuerza, con esa ilusión, con esas ganas, se puede plantar frente a los poderosos y ganarles no una, sino 2 veces las elecciones. Quiero daros las gracias por ese ejemplo, porque no solo es un ejemplo de acumular muchos votos, no solo es un ejemplo de haber sacado más votos que las otras opciones políticas, es un ejemplo fundamental de tener la capacidad de construir una cosa nueva, es un ejemplo fundamental de transversalidad. Podemos en Euskadi fue capaz de ganar las elecciones por 2 ocasiones porque no le preguntó a la gente qué había votado antes, porque no le preguntó a la gente de dónde venía, porque no le preguntó a la gente qué había pensado en los años anteriores, porque le preguntó a la gente si estaba harta de ir a despedir a sus hijos a los aeropuertos, le preguntó a la gente si estaba harta de los contratos basura, le preguntó a la gente si estaba harta de que para trabajar en las instituciones públicas hiciera falta el carné del partido que las gobierna y le preguntó a la gente si estaba de acuerdo en un futuro nuevo, en un acuerdo de país que propusiera un nuevo horizonte para Euskal Herria. Y así se ganaron por 2 veces las elecciones, con la transversalidad, con la fraternidad entre los de abajo, con el amor por nuestra gente y con la ilusión. Y así le disteis una lección
a los poderosos que estaban acostumbrados a que las elecciones les pertenecían siempre, una y otra vez, a los que van a Madrid muchas veces a llamarse el Grupo Vasco como si no hubiera más diputados vascos, a los que van a Madrid muchas veces a ponerse muy serios, pero después a negociar las políticas con el Partido Popular, a mercadear con los derechos de los vascos y a mercadear con las ilusiones de la ciudadanía vasca. Es verdad que en la política española hay una situación de bloqueo. Es verdad que votamos el 20 de diciembre y llegamos a un empate. Los que queríamos cambiar todo, los que queríamos devolverle el poder a la gente sencilla, a la gente trabajadora, construir un nuevo acuerdo, equilibrar de una vez la balanza entre los privilegiados y la gente sencilla, conseguimos mucha fuerza. Pero esa fuerza no fue suficiente para conducir un proceso de cambio. Y quienes querían bloquearlo todo, quienes querían devolvernos a la tristeza, quienes querían devolvernos a la resignación, quienes querían decirnos que no había cambiado nada y que había que estar tristes y que ganaban los de siempre, no obtuvieron la fuerza que esperaban, pero obtuvieron fuerza como para impedir los cambios. Así que nos quedamos en una especie de empate que no se resolvió y que tuvimos que ir a segundas elecciones. Y esas segundas elecciones, por lo que vemos, tampoco lo resuelven. Tampoco lo resuelven porque obligan a algunos a tomar partido entre volver al pasado o avanzar hacia adelante. Obligan a algunos a tomar partido entre obedecer a los privilegiados o construir soberanía popular y obedecer las necesidades de la mayoría de su ciudadanía. Es verdad que mientras se decidan, este empate puede que no se resuelva. Y es verdad que estamos obligados a explicarle al grueso de nuestra gente, muy en especial a toda la gente que se ilusionó con el cambio político, que soñó con que podía vivir en un país más justo y más digno, que de momento estamos en un momento de empate, que va a llevar un poquito más, que nos va a exigir un poquito más de esfuerzo, que hemos hecho historia y es una historia que se estudia en toda Europa, que la gente se está preguntando cómo es posible que aquí, cuando la gente está harta de los políticos de siempre, cuando la gente está harta de los banqueros, cuando la gente está harta del choriceo, cuando la gente está harta de que todo se haga al servicio de los privilegiados, la reacción no es contra los migrantes, la reacción no es contra los más débiles, la reacción no es contra los de abajo, la reacción es de fraternidad, es de unidad entre la ciudadanía y es de cambio político para más democracia y más justicia social. Pero ese cambio es verdad que nos está exigiendo lo mejor de nosotras y lo mejor de nosotros mismos. Nos está exigiendo un empujón más y es verdad que hay una situación de bloqueo en la política española. Es verdad que hay una situación que nos lleva a una transición un poco más larga en la que habrá que empujar más, en la que habrá que pedirle a la gente un esfuerzo más para resolver esta situación, no a favor de los de siempre, sino a favor de la gente. Y por eso les decimos en estas elecciones vascas, a quienes tienen como modelo a los partidos de Chávez y Griñán o a los partidos de Rita Barberá, que no se vuelve atrás, que no hay pasos atrás, que no queremos retroceder a ese pasado, que hay una propuesta nueva y que hay posibilidades de transformación política en el Estado español y en Euskadi, que fuisteis y habéis sido ya muchas veces pioneros en las revoluciones democráticas, en las transformaciones democráticas en curso. En estas elecciones también hay quienes dicen que no está cambiando nada en el Estado español y, por tanto, que los vascos y las vascas a los que les duelen los desahucios, los vascos y las vascas a los que les duele la corrupción, los vascos y las vascas hartos de trabajar 8 o 10 horas con un contrato que dice que trabajas 4 o que trabajas 5 horas, que esos vascos están solos, que tienen que empujar solos, que tienen que remar solos, que solo lo van a conseguir ellos mismos. Nosotros, desde el profundo respeto y la profunda admiración a la trayectoria histórica de conquistas democráticas del pueblo vasco, tenemos que decir que no estamos de acuerdo con esa idea. No es verdad que los vascos que quieran mayor justicia social, que los vascos que quieran soberanía para su país, que los vascos que quieran instituciones más democráticas estén solos. Nos tenéis a muchas y a muchos al lado. Si estuvierais solos, ¿por qué Xavi ha ganado las elecciones en Cataluña? Si estuvierais solos, ¿por qué Ada es alcaldesa de Barcelona? ¿Por qué Manuela Carmena es alcaldesa de Madrid? ¿Por qué Kichi es alcalde de Cádiz? ¿Por qué Sulio es alcalde de Coruña? No es verdad. Vais a la cabeza, vais primero, marcáis el paso, pero no estáis solos. Nos tenéis a mucha más gente que desde el absoluto respeto a vuestro derecho a construir vuestro futuro en libertad y en dignidad, os decimos que nos tenéis al lado, que nos duelen las injusticias igual y que queremos remar juntos para construir un futuro de democracia, de justicia social y de respeto a la voluntad de los pueblos.
Y luego están quienes acuden a estas elecciones a decirnos que para qué cambiar si aquí todo está bien. Y para decirnos que todo está bien, básicamente se comparan con lugares donde las cosas están peor. Eso no es lo que hace un buen gobernante. Un buen gobernante se compara con sitios en los que las cosas se hacen mejor e intenta progresar, intenta innovar, intenta transformar cosas, intenta solucionar lo que no está funcionando. Un mal gobernante pone excusas. A un buen gobernante, cuando le dices las cosas que no funcionan, escucha o incluso propone, en el colmo ya del atrevimiento, propone nuevas soluciones, propone vías para garantizar un modelo laboral que no deja a nadie atrás, propone vías para garantizar un modelo productivo que no esté basado en la destrucción del territorio ni en competir por abajo, propone vías para garantizar unas relaciones más igualitarias entre hombres y mujeres, propone vías para garantizar la participación ciudadana y la transparencia de las instituciones. Un mal gobernante, cuando le señalas que esas cosas no funcionan, cuando les dices que hay cosas que se podrían hacer mejor, te dice que más al sur se hacen peor. Y nosotros no estamos aquí para discutir esas ideas, porque es verdad que hay muchos avances que se han hecho en Euskadi. Es verdad que hay muchas cosas que se han hecho aquí bien. Con lo que no estamos de acuerdo es con quién las ha hecho. ¿Quién puso a Euskadi a la cabeza del movimiento antimilitarista en el Estado español? ¿Lo hicieron quienes lo gobernaban o lo hicieron sus ciudadanos? ¿Quién puso a Euskadi a la cabeza del movimiento feminista? ¿Quién construyó los gasteches y las radios libres? ¿Quién construyó en Euskadi el movimiento ecologista más potente del Estado español y del sur de Europa? ¿Quién fue capaz en Euskadi de defender los puestos de trabajo contra la desindustrialización y de construir una mayoría sindical vasca diferente que defiende los derechos de los trabajadores? ¿Lo hicieron los gobernantes o lo hizo este pueblo? ¿Lo hicieron los señores de las corbatas o lo hizo la ciudadanía vasca día tras día? Estamos de acuerdo en que aquí se ha construido mucho, estamos de acuerdo en que aquí se ha avanzado mucho, no estamos de acuerdo en que esa sea una medalla que se tengan que poner los gobernantes acomodados que se resignan a avanzar. Estamos de acuerdo en que esa es una medalla que le pertenece al pueblo vasco y que no es una medalla para quedarse quietos, es una medalla para mirar al futuro y para decir, se puede hacer mejor y lo vamos a hacer mejor. Lo habéis hecho muchas veces en la historia y lo vais a volver a hacer en las próximas elecciones. Por eso nosotros cuando vemos las ikurriñas vemos algo diferente de lo que ven los gobernantes en Euskadi cuando ven las ikurriñas. Hay algunos que cuando ven las ikurriñas encuentran un pasaporte, ven en ellas un pasaporte para colocar en las instituciones a sus amigos, ven en ellas un pasaporte para acabar en Petronor, para acabar en BBVA o para acabar en Iberdrola. Nosotros cuando vemos las ikurriñas no vemos un pasaporte para que se solucione la vida unos pocos, vemos un ejemplo labrado desde hace muchísimo tiempo de resistencia, de dignidad y de voluntad de futuro de este pueblo. Y por eso cuando las vemos, vemos feminismo, vemos igualdad, vemos defensa de los puestos de trabajo, vemos orgullo por el estado del bienestar conseguido, pero también intransigencia para seguir avanzando y para que nadie se quede atrás. Por eso nosotros cuando las vemos, vemos una patria hecha de gente, de los derechos de la gente y no exclusivamente de la marca privada de unos pocos para negociar después su futuro en los consejos de administración de algunas grandes empresas, sean vascas o sean españolas, que nos da lo mismo porque actúan igual contra la gente decente, contra la gente trabajadora y contra el conjunto de nuestros pueblos. En estas elecciones, lo decía Anagua, lo decía también Xavi, se juegan muchas cosas. Hay una puerta de cambio político que ya se ha abierto. Nosotros no tenemos ningún problema en reconocer que esa puerta de cambio político no la va a construir en solitario Podemos o el Elkarrekin Podemos. No tenemos ningún problema en decir que afortunadamente la política vasca es una política muy plural, que hará falta hablar con mucha gente, que hará falta llegar a acuerdos con actores muy diferentes, porque solo los acuerdos que se han trenzado con gente que viene de sitios muy diferentes son duraderos y resisten el paso de las décadas. Somos conscientes de que ese es el futuro que le espera a Euskal Herria, pero al mismo tiempo también decimos que ese futuro solo va a ser posible si hay un magnífico empuje de aire fresco, de regeneración, de abrir puertas y ventanas en las instituciones y de mirar al futuro y de decirle al conjunto de la ciudadanía vasca, a la gente que viene de votar cosas extraordinariamente diferentes, a la gente que viene de estar harta de unos y que viene de estar harta de otros, a mucha gente que está cansada de estar cansada, hay una posibilidad de empuje, hay una posibilidad de abrir puertas y ventanas
ventanas. Hay una posibilidad de construir un nuevo acuerdo de país a la altura de las necesidades no de la Euskadi de hace 2 décadas, sino de la Euskadi actual. Y esa necesidad solo se lleva a término, solo se construye, solo se realiza si somos capaces de dar el empujoncito extra que hace falta para una mayoría nueva, que hace falta para cambiar los equilibrios en el Parlamento Vasco, que hace falta para que la lehendakaritza después no esté sometida a los caprichos del Partido Popular o del Partido Socialista, sino que esté sometida a las necesidades, a la voluntad de la ciudadanía vasca, de los vascos que día a día construyen Euskadi, de los vascos que dicen gracias por el trayecto realizado, estamos orgullosos de nuestras conquistas como pueblo, pero no nos resignamos, no nos quedamos aquí, no estamos cansados, al revés, tenemos ganas de futuro y afortunadamente ese futuro no lo labramos solos, lo labramos con muchos pueblos hermanos que nos miran de igual a igual, que nos miran con respeto, que nos miran con cariño y que dicen que adelante, que ha llegado la hora de la gente decente, que ha llegado la hora de la gente trabajadora, que ha llegado la hora de los pueblos, que ha llegado la hora de construir soberanía popular, de construir justicia social, de devolverle las instituciones a su legítimo dueño, que es el pueblo. Por eso en los días que quedan, que no son muchos y que vendrán intensos según, porque parece que haya quienes quieran anestesiar o dormir la campaña, por eso en los días que quedan por delante es muy importante hacer un trabajo, que es un trabajo que no suele salir en los medios de comunicación, pero que todas y todos los que estáis aquí sabéis que es el trabajo que nos ha traído hasta aquí. No habéis visto vallas publicitarias nuestras, ni carteles en las farolas, no habréis visto caros spots, no habéis visto que nos apoyen grandes actores políticos o económicos y sin embargo conocéis a vecinos, a familiares, a compañeros del trabajo que se han ilusionado ya 2 veces con nosotros y que se pueden volver a ilusionar. Sabéis que hemos llegado hasta aquí precisamente por la fraternidad, por el amor y la solidaridad entre la gente sencilla. Sabéis que hemos llegado hasta aquí haciendo campañas del boca a boca. Sabéis que hemos llegado hasta aquí repartiendo panfletos en nuestro barrio, repartiendo panfletos en nuestro pueblo, poniendo mesas, agrandando los círculos como espacios de participación popular. Sabéis que hemos llegado hasta aquí dando una inmensa lección de que la gente humilde le puede ganar a los poderosos para así equilibrar la balanza y decir que nadie es más que nadie está por encima de la ley, que queremos todos los derechos para todas las personas, que no nos tiembla la voz al decirlo y al mismo tiempo para decir nítidamente que basta ya, que llevan demasiado tiempo riéndose de nosotros y que ahora le toca ejercer el poder político a la gente sencilla. Lo habéis hecho ya 2 veces. Mi única petición es que os deis el gusto de hacerlo una 3ª vez, de demostrarle a los poderosos que se puede hacer. Adelante que se puede, adelante que podemos.